Outline, producción con Sandra. Hoy presentamos Entre Radio y Radio. Sandra tiene una vida muy larga en producción de radio, pero nos cuenta una de las historias más dramáticas que he escuchado de una mujer que no conocí, pero sabía mucho de ella. Esto está muy fuerte, pero también hay que escuchar. Pues es correcto. Sandra Ortiz. Gracias por estar en Outline, Sandra. Buen día. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Buen día. Oye, quisiéramos saber tu inicio en radio, tu historia. ¿Por qué el radio, Sandra? Pues mira, fue toda una casualidad. Yo llegué a la radio por azares del destino. Yo quería vincularme a televisión. Ajá. Pero un día llegué a Radio Educación a investigar algún tema sobre un trabajo y pues vi la producción, me invitaron a observar y me invitaron a participar en algunas cosas como oyente, ¿verdad? Y me encantó, me di cuenta de las posibilidades de la radio y el ambiente y la magia de la radio. ¿En qué año estamos y por qué fuiste a Radio Educación? ¿Qué estabas estudiando? Mira, yo estaba estudiando en la UAM, Xochimilco, y estaba precisamente en el momento del módulo de radio. Entonces estábamos haciendo una investigación para radio rural y eso lo manejan en Radio Educación. Esto fue como en mayo de 1983. Uh-huh. Entonces, pues ahí voy, ¿no? A investigar qué es lo que estaban haciendo y a qué comunidades llegaban y algunas otras situaciones que eran convenientes que supiéramos para igual seguir un poquito el hilo conductor y por hacer algo más o menos digno, ¿no? Porque estábamos acercándonos realmente a la producción de radio y por esa razón llegué a Radio Educación. Ajá. En el 83. ¿Y luego qué ocurrió? En mayo del 83. Entonces, pues, conocí a gente que igual ya estaba haciendo producción rural y me vinculé con un equipo que ya había hecho algo de eso, pero estaba haciendo radionovelas. Uh-huh. Y llegué en el momento en que estaban haciendo radionovelas y me dijeron, mira, mañana vamos a tener una grabación y ven y tú qué haces y cómo le haces y no, bueno, pues no, ven y observa. ¿Pero qué compañía era ahí mismo en Radio Educación? Sí, ¿tú crees? Es un equipo de producción, el productor se llamaba Alejandro Ortiz Padilla. Ajá. Muy similar al mío, ¿verdad? Pues yo también soy Ortiz. No era mi familiar, no lo conocía, pero pues llevábamos el mismo apellido. Ajá. Y un hombre ya maduro, muy maduro, pero con un amor por la radio así impresionante y con mucho gusto por enseñar. Entonces me dijo, no, ven y aquí aprende otras cosas porque en la universidad luego se quedan cortos. Yo te invito, ven. Y pues sí, me incluyó dentro de su equipo de trabajo como oyente, digamos, uh-huh. Y me iba explicando mucho de lo que él había aprendido desde la W, de la XCX y no sé qué tantos. Entonces, bueno, a mí me encantaba escuchar, ¿no? Sobre los orígenes de la radio, cómo se había vinculado, cómo hacía sus guiones, cuáles eran sus temas preferidos, cómo respondía a la gente. Cómo musicalizaban y cómo hacían los ensayos y cómo tenían toda esa visión, ¿verdad?, de la producción. Entonces, bueno, pues fue impactante porque yo no había visto nada a esos niveles y pues me dejó con la boca abierta y con el corazón bien calientito porque vi pues mucha pasión, uh-huh. Mucho gusto por lo que se estaba haciendo. Uh-huh. A pesar de que no había tantos recursos, pero la gente se organizaba y hacían cosas muy dignas y muy bonitas, uh-huh. Muy interesantes y además pues sí con un corte más cultural, ¿no? Sí. Entonces, pues en la época de la universidad como que te viene muy bien todo eso. Uh-huh. Bueno, fue tu mentor, supongo yo, por algunos años, ¿no? Pues sí, fíjate que sí, afortunadamente me quedé ahí cerca de 2 años y empecé a
a participar también como voz, porque pues se me dio que... Bueno, había que aprovecharla, Exacto. de alguna manera. Ajá. Sí, entonces, no, pues bueno, pues ya te vas a iniciar como actriz. Ay, dije, no, ¿cómo puede ser? No, pues con unos beats, pero tú éntrale, porque tienes buena voz, puedes hacerlo, tienes buena dicción, tienes características, entonces vas. Y empecé a trabajar en los programas dramatizados y hicimos varias participaciones ahí, y aparte ya colaboraba como asistente de producción, y después estuve haciendo algunas notas y redactaba avisos para cabina, en fin, que me fui metiendo poco a poco, pero pues desafortunadamente se acabó el sexenio y vinieron muchísimos cambios a nivel interno, y pues yo ya no me pude colocar, tenía yo un pequeño contrato y ya no sé, ya no se volvió a dar. Oye, una pregunta va a sonar muy ingenua. Bueno, primero estamos hablando, se acabó el sexenio, se acabó el 88, ¿así es? Ajá. Ok, ¿y por qué se acabó el sexenio y se acabó el trabajo? Porque así es en el gobierno, ¿no? Se acaban los sexenios, y entonces empiezas a cambio de director, cambio de ejecutivos, y viene cambio de todo el personal, vienen con su gente cercana. O sea, así es lo normal. Es lo normal. Ajá. Es lo normal. No hay nada sí, de que yo trabajo ahí y ahí me quedo y mucho gusto y en independencia del gobierno. No, es todo lo contrario. Así es, sí. Entonces, bueno, pues yo no tenía ninguna recomendación más que mi trabajo, ¿no? Mis ganas de hacer las cosas, y pues no fue suficiente. Entonces, pues con el dolor de mi corazón salí, y pero sí salí no, fíjate que no fue en 88, fue en 84. Salí en 84, principios del 85. Sí, principios del 85. Y entonces dije, bueno, pues o sea, ya me gustó. ¿A ti se te acabó el sexenio antes? Sí, se me acabó el sexenio porque empezaron a hacer cambios, empezaron a mover gente. Ajá. Entonces, pues, y yo dije, bueno, pues ya me gustó la radio, yo la tele ya no la veo en mi panorama. Y empecé a pensar qué hacer. Y ahí fue cuando me vinculé con una persona que sí me ayudó a entrar a la radio y a quedarme ya de manera seria y realmente comprometida, y pues ya sin movimientos. Entonces, ¿y quién era esta persona y en dónde? Fue el licenciado Sergio González Lafón. No me digas. Sí. Afortunadamente lo conocí por mi suegro, que me ayudó a acercarme a él, porque sí veía que pues yo estaba buscando una oportunidad y pues no se me daba, ¿no? Estaba yo muy chavita y no tenía experiencia. Entonces, pues, afortunadamente me acercó a él y me dijo, bueno, mira, yo estoy entrando a Radio Centro. Sí, es lo que te iba a decir, acababa de llegar el señor Lafont. Tenía meses ahí, un año, cuando mucho. Y me dijo, yo aquí tengo muchos planes y tengo mucho trabajo por hacer, pero dentro de los proyectos que hay uno que sí te puedo vincular, sí, y es un departamento de producción, pero es un proyecto. Entonces, si tú consigues algo antes, pues vas, ¿no? Pero si nos da el tiempo, pues bienvenida. Y fíjate que, pues, no conseguí nada de lo que yo realmente buscaba. Y sí me dijo, bueno, pues vente. Yo llegué a Radio Centro en agosto de 1985. Entonces, llegué antes que mi jefe, antes que el jefe del departamento de producción. Yo fui la pionera. Entonces, pues... La que puso la primera cinta. Sí, yo fui la primera, ¿tú crees? Ajá, felicidades. Entonces pues, empecé un poco a entender cuál era el movimiento de la empresa, empecé a vincularme junto con el licenciado Lafón a la producción de las emisoras, y entender quiénes trabajaban, qué hacían, cómo lo hacían, dónde lo hacían, pues sí, entrar, ¿no? Dentro de lo que eran las gerencias,
que eran pequeños cotos de poder, y pues no, nadie se podía vincular fácilmente con todo el trabajo que se realizaba dentro de cada gerencia. Pero bueno, pues a mí me tocó eso, y afortunadamente, pues Para el público, podemos hacer uso de una traducción, facilitar los quienes están enfrente de las bocinas y que no hayan trabajado en Organización Radio Centro, porque estamos observando que los ves como obstáculos, estas gerencias, ¿qué ocurría? O sea, tú llegaste al departamento de producción, pero nos podrías explicar qué significa eso de gerencias. ¿Qué son las gerencias en Organización Radio Centro? Ok, sí, claro que sí. Mira, eran realmente 9 estaciones, y pues cada estación tenía un responsable del equipo, de los operadores, los locutores, ¿verdad? La programación, y cada director artístico, así se le llamaba, el responsable directo de la estación, reportaba a un gerente. Y ese gerente es el que tomaba las decisiones importantes. Por ejemplo, Sabino García, que era el programador de La Consentida. Él era el director de arte de La Consentida, pero el gerente era Elías Cervantes. Así más o menos es. Así es. Y los gerentes era el señor Adolfo Fernández, el señor Manuel Trueba, ¿quién más? Y Elías Cervantes, de los que yo me acuerdo ahorita, ¿no? ¿Así? Sí, así es, estaba igual Adolfo Fernández, luego llegó Gabriel Hernández, en fin, el director artístico se encarga, digamos, del trabajo directo, el primordial, el trabajo del día a día, pero ya las decisiones de presupuesto, de cambios, de algunas campañas, de contenidos, de propuestas nuevas, de festivales, ya de otro tipo de decisiones, esas recaen en el gerente, porque es el responsable de saber cómo manejar, ¿no? Precisamente el perfil de la estación, cómo acercarse a la audiencia, cuál es el presupuesto que tiene para manejar y bueno, pues llevar todos los recursos de la estación para que puedan ir precisamente logrando los objetivos. Sí, y tú estabas en el departamento de producción. Oye, yo quiero hacer una inserción y te quiero pedir un favor. Bueno, unas preguntas tiernas. Yo eso lo descubrí años más tarde, que hay una persona que el señor González Lanfón tenía una hija que se llamaba Conti, recién fallecida. ¿Tú eras amiga de Conti? Sí. ¿Eras muy amiga por una relación familiar o después trabajaste con ella? ¿O cómo fue tu relación con Conti? Porque yo te quiero pedir un favor, Sandra, que yo después supe el gran amor que le tenía al radio Conti, al igual que tú le tienes, ¿no? Sí. O sea que aman el radio profundamente, pero yo descubrí a Conti muchos años después y luego la descubrí que era hija del señor González Lafont, supe que era una pieza importante en W durante muchos años, que estuvo trabajando con Calderón, pero sobre todo lo que más me impacta es su amor por el radio. Es algo que al igual que el tuyo, ¿no? Al igual que el tuyo. Así que si conociste, ¿qué nos puedes platicar de Conti? Por favor. Mira, me faltó tiempo para conocerla, pero sí llegué a acercarme, porque ella y yo nunca trabajamos juntas. Ella siempre estuvo mucho tiempo fuera de Radio Centro y luego llegó a Radio Red, pero fue como una productora que iba y venía así como muy esporádicamente, nada más a lo que iba y se retiraba. O sea, primero estuvo en Radio Centro Conti y después se fue a Red. No, primero estuvo en la W. Sí, primero en la W. Y estuvo en otros lados. Fue una mujer que afortunadamente, pues sí, su vocación se le dio la posibilidad, ¿verdad? También su educación. Fue una mujer muy preparada y afortunadamente se pudo vincular en muy buenas estaciones y haciendo proyectos bastante buenos y también en publicidad. Entonces, pues yo cuando la conozco primero a través del licenciado Lafont, él me la presenta, pero nuestro trato fue muy breve, sí, muy cortito, porque no trabajamos juntas, entonces pues nada más nos conocíamos, digamos, pero ya realmente cuando yo empiezo a tratarla fue cuando
cuando su papá fallece. Uh-huh. Y yo me acerco a ella y empezamos a platicar. Entonces fue una relación como más personal, uh-huh, no laboral, y empezamos a coincidir en muchas cosas. Empezamos a convivir a través de mucho del teléfono, uh-huh, y de mensajes, y platicábamos mucho. Oye, ¿y qué pasó con esto? Y oye, después, ¿qué pasó con aquello? Una pregunta anterior, ¿cuál era el puesto del señor González Lafont en Organización Radio Centro? Pues fue el director de operaciones. Ah, ok. O sea, muy importante, muy importante. Muy importante, muy uh-huh, importante, porque realmente era una de las cabezas de Grupo Radio Centro. Uh-huh. Él realmente coordinaba todo el movimiento operativo de las estaciones, que ya eran 12. Uh-huh. Primero fueron 9 y luego llegaron pues las estaciones Alfa y Radio Red AM y Radio Red FM. Uh-huh. Y entonces pues él coordinaba toda la cuestión operativa. Sí. ¿Sí? A él le reportaba todas las gerencias y todos los directores artísticos y toda la gente sabía que pues él era el jefe, y después de González Lafont pues solamente el director general, que pues en su caso fue en algún momento Carlos Aguirre, ¿verdad? Y bueno, primero José Luis Rodríguez, el ingeniero José Luis Rodríguez, también, después Carlos Aguirre y después el señor Francisco Aguirre, supongo, ¿no? Así es. Eso era el papá de Conti, el señor González sí. Lafont. ¿Y Conti en qué área estaba? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicó toda su vida en radio? Mira, Conti era una mujer que le gustaba mucho la producción. Ajá. Sí. Ella tenía capacidad para hacer muchas cosas más, pero la producción le apasionaba. Investigar, crear, diseñar, coordinar equipos de trabajo, musicalizar, hacer guiones, todo el trabajo previo a una transmisión de radio, a ella le apasionaba igual que a mí. Uh-huh. Entonces, pues esa era realmente su gran vocación, su gran amor. Y ella se dedicó muchísimos años a trabajar precisamente con diferentes campañas y diferentes programas, programas especiales, conceptos de estación, todo lo que tenía que ver con precisamente la radio. Uh-huh. Entonces ella y yo platicábamos mucho de eso, ¿no? Oye, pero mira cómo están haciendo esto, qué barbaridad, les faltó, les sobró, qué falta de seriedad, estos muchachitos que se lanzan y no dicen nada. Bueno, traíamos ahí una discusión. Uh-huh. Y llegaron a ser amigas cercanas. Sí, fíjate que sí, me honró con su amistad. Yo la verdad la conocí y cambié mucho mi concepto de ella, porque era una mujer muy seria, uh-huh. Era una mujer muy reservada, como que te observaba mucho y hablaba muy conciso y decía lo que tenía que decir y punto. Uh-huh. Pero ya después, cuando la conocí, platiqué con ella, pues sí, hubo un poco más de flexibilidad y entendí cuál uh-huh. era su personalidad. Era una mujer muy estructurada, muy profunda, muy profunda. Muy profunda, pero cuando se trataba de platicar y convivir, pues ya era ella, ¿no? Fíjate ya no era la compañera ni la jefa de trabajo, ya era Conti. Fíjate que yo nunca trabajé con ella, no la conocí, ¿no? Sabía de ella, que a lo mejor nos vimos una vez en su casa, pero una vez que hizo el licenciado González Lafont una reunión, o no sé por qué que aterrizamos en su casa. A lo mejor ahí la vi, pero lo más seguro es que no. No la conocí hasta Facebook. En Facebook nos hicimos amigos. Mira. Y todos nuestros mensajes y pláticas eran muy cálidas, cordiales y de mucho respeto. Y sí. De ahí yo percibí este cariño que le tenía a su trabajo. Pero también supe, y esto lo has de saber mejor que yo y quiero que me des tu relato, supe que de repente se quedó sin trabajo. O sea que siendo una mujer radio, estaba en Radio Centro, tenía un programa más o menos exitoso y después pues despidieron, como a tantas personas despidieron de Grupo Radio Centro, se quedó sin trabajo, sufrió mucho y ahí me quedé, que pasó tragos amargos. Yo no lo sé, o sea, realmente yo no la conocí, pero supe que pasó tragos amargos, profesionales, personales, pero no sé hasta qué tipo.
¿Qué pasó con Conti? Mira, efectivamente, yo cuando pude platicar sobre la muerte de don Sergio con ella, pues sí fue un tema que nos acercó mucho porque yo quise mucho a don Sergio. Era una persona muy cercana, ¿sabes? Había momentos en que sí me trataba pues, como una persona como más familiar. Me preguntaba de muchas cosas. Él vivió junto conmigo muchas situaciones personales que entendió y a veces me aconsejaba como un papá. Entonces, había una, digamos, pseudo amistad, ¿verdad? Hasta donde se permitía, y yo le pedía consejos y él me veía con afecto. Entonces, cuando yo me entero de la muerte del licenciado Lafón, pues sí, me dolió mucho, pero yo ya no estaba en Radio Centro. Uh-huh. Entonces, pues lo viví desde fuera, y cuando coincido con Conti, pues lo primero que hice fue decirle, no sabes cómo lamento la muerte de tu papá, y de verdad que lo lamento porque yo lo quise mucho, lo sigo apreciando, y bueno, vinieron comentarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso nos hizo acercarnos un poco más y empezar a platicar, y ella efectivamente me dijo, te agradezco mucho lo que me dices, Sandra, porque siento que no es falso lo que me dices, porque después de que mi papá murió me di cuenta que tenía amigos que no eran tan amigos y yo tenía amigos que no eran tan amigos. Mucha gente me dio la espalda y desafortunadamente eso me cambió un poco el concepto de la radio, porque yo lo veía de otra manera, lo disfrutaba de otra manera y me enfrentó pues sí a una realidad que pues ya me empezó a limitar. Ya no tenía yo tantos apoyos, ni tantas facilidades, ni tantos reconocimientos y bueno, realmente me los gané, pero ya no había tantas posibilidades para seguir haciendo campañas y producciones e irme a otros lados. La gente me dio la espalda. Entonces, pues sí lo lamenté mucho. Lo platicábamos precisamente de las cosas que había vivido y que había disfrutado, y se había quedado con esa situación triste, ¿verdad? De ver cómo en un momento, pues, de mejor, de esplendor de su papá, pues también ella, digamos que tuvo otro tipo de relación con la gente, y cuando don Sergio ya no estaba, pues simplemente ya no se interesaron en ella y se quedaron estrictamente los que fueron sus amigos, pero pues sí fueron muy pocos. Entonces, platicando sobre cosas que vivimos en la radio y cómo estaban precisamente la producción y todo esto, empezamos a ver que había muchas cosas que se podían hacer, pero desafortunadamente el concepto de las estaciones, el manejo de las estaciones, de la producción, la mercadotecnia que empezaba a ser, pues también muy importante, ¿verdad? Dejaba de lado la creatividad. Y Conti y yo fuimos mujeres que pues trabajamos mucho con el concepto creativo, diseñar cosas nuevas por el hecho de, pues también de generar emociones y de generar cosas pues agradables para la gente, no solamente porque la ciencia de alguna manera te lo dice, sino porque el espíritu humano se alimenta precisamente de emociones y de cosas que te lleven a vivir esa experiencia emotiva. Y ahí sí coincidimos muchísimo ella y yo en que pues sí se puede generar todavía creatividad al viejo estilo y con buenos resultados, pero pues desafortunadamente ya no había tanta fe en ese camino, y por nuestra manera de pensar y nuestra manera de trabajar y esas relaciones que se fueron quedando muy, muy atrás, pues Conti quedó realmente comprometida con la radio que a ella le gustaba, haciendo una investigación muy profunda para su programa de radio y hacía el guión. Entonces ella se dedicaba muchísimo a escribir, a investigar, a elaborar programas de contenido informativo muy interesante, porque lo mismo te hablaba de ciencia, que te hablaba de música, que te hablaba de geografía, en fin, que tenía un contenido educativo interesante, porque no nada más era pues cultura en sí, sino que ella buscaba la manera de hacértelo atractivo, ¿no?
Entonces, ella se quedó muy vinculada con esa forma de ver precisamente la producción, ¿no? Y se quedó nada más en guiones, haciendo guiones en Radio Centro, y pues desafortunadamente la gente que también la conoció se fue, porque nada más quedó Pancho Aguirre y su equipo de trabajo, y pues ya no había esa cercanía ni esa posibilidad, ¿verdad?, de pues relacionarte y generar algunas oportunidades más de trabajo en Grupo Radio Centro. Entonces, bueno, pues ella pensó que en algún momento podría vincularse en algún otro proyecto, en alguna otra estación, pero ya no fue así. Llegó la pandemia y pues sí, le pegó a muchísima gente, al sector radio, por supuesto. Los cambios en Radio Centro estaban a la orden del día. Teníamos pues sorpresas tras sorpresas, ¿no? En un momento en donde pues muchas estaciones se fueron quedando sin presupuestos, sin tomas de decisiones, como muy a la deriva, cuando pues en realidad Grupo Radio Centro fue un grupo muy, muy importante, con altos niveles de audiencia, de respuesta y de respeto de la audiencia, y también de los anunciantes y de mucha gente, porque el trabajo era serio. Había mucho cuidado en la realización de toda la producción, toda la estrategia de las estaciones, la imagen, la publicidad, en fin, había un trabajo muy coordinado de un equipo muy grande de gente que pues daba su tiempo y su vida para que las cosas funcionaran de la mejor manera. Y desafortunadamente pues llega una nueva generación de gente y de ideas que pues apostaron más por la televisión que por la radio, y pues la radio se fue quedando atrás. Las estaciones de AM, que efectivamente ya no eran tan competitivas por cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Y fueron siendo también menos ¿cómo te dijera?, productivas, porque pues la señal siempre digital y pues cuidada, pues era la que siempre fue el motivo de orgullo de Grupo Radio Centro. Entonces las estaciones de radio de AM pues estaban perdiendo competitividad por esa calidad de audio, y todas las de AM. Entonces pues sabían que iban a desaparecer esas estaciones tarde o temprano, pero les bajaron el switch mucho antes. No eran tan productivas, generaban más gastos, la señal iba a terminar saliendo, y pues bueno, yo entiendo que son decisiones comerciales importantes, ¿verdad? Y les apagaron el switch antes y dejaron a mucha audiencia sin los programas de contenido que se estaban generando, en donde pues mucha gente como yo y como Conti estábamos trabajando ahí para generar pues bienestar. O sea, salud. tú también estabas en Radio Centro, duraste desde el 80 y tantos hasta... Yo llegué en el 85, sí, y estuve ahí hasta el 2020. No, hasta el 2010. Ah, ok. Hasta el 2010. Luego regresamos contigo. ¿Y qué ocurrió con Conti? La despidieron y se fue. Conti, sí, fíjate que pues cierran las estaciones y les dan las gracias a todo el mundo, y yo pensé que Conti no iba a salir, que pues por ser un elemento valioso para el grupo y además una mujer preparada, con mucha experiencia en radio, pues que la iban a conservar, ¿no? Porque había estaciones que necesitaban ese liderazgo y esa visión como la de Conti, y desafortunadamente no. Le dan las gracias y sale de Radio Centro. Y eso fue realmente terrible, porque pues ella no se lo esperaba, no se lo esperaba, no lo imaginó, y yo creo que eso fue tremendo, le causó pues mucho dolor, mucho dolor. Ella no concebía la vida sin radio, así te lo digo. No sabía qué hacer sin estar haciendo guiones, sin estar investigando, sin estar vinculada con todo lo que ella había hecho toda su vida. Entonces,
Y aparte, pues todo el planeta entró en otra dinámica. Uh-huh. Nos encerramos y muchas cosas cambiaron, muchos proyectos se vinieron abajo, muchas cosas se acabaron. Entonces no era un momento como para buscar trabajo. Uh-huh. Y desafortunadamente, pues después, pues me entero que fallece. Le dio un infarto y fallece. Uh-huh. Entonces, pues sí siento que fue pues un evento muy doloroso. Creo que el estrés, la tristeza, ¿verdad? La minaron y pues desafortunadamente pues ahí acabó todo. Uh-huh. Sí, y pues nos dejó una historia muy interesante, muy ilustrativa, muy motivante, porque pues, mira, fuera de todo, cuando tú ves que hay pasión por lo que haces, esa es una enseñanza y es un ejemplo para todo mundo, pero sobre todo para la gente que viene detrás de ti. Uh-huh. Para la gente que no viene buscando fama, para la gente que está simplemente queriendo hacer las cosas bien, ¿verdad? Uh-huh. Te das cuenta que hay gente que tiene una visión que es tan rica, sí, que genera tantas opciones de producción, de visión, de trabajo, de vida, de gusto, de ánimo, ¿no? De amor por lo que haces. Eso es lo que nos hace falta en este momento, que está, bueno, además con la pandemia hay mucha falta de sentido de vida. Y cuando tú tienes algo que te da sentido de vida y que te hace vivir y moverte y pensar y construir, bueno, pues esto es algo que necesitamos compartir, necesitamos seguir alimentando porque finalmente, pues eso somos, ¿no? Uh-huh. Somos energía y somos una iniciativa que tenemos que seguir proyectando hacia los demás pues para seguir atrayendo las cosas buenas a la vida de la gente que nos rodea. Gracias, Sandra, gracias por tus palabras, todas tus referencias de Conti. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de recuperarnos y retomar a Sandra en el 2010. ¿Te vas de Radio Centro? ¿A dónde vas, Sandra? Pues fíjate que yo me quedo con un sabor amargo porque pues yo salgo por un recorte. ¿Sí? También. Sí, salgo por un recorte. Los gastos siempre hay que tratar de que no sean tan altos y desafortunadamente una estación que se dice hablada, ¿verdad? Que son estaciones de contenido, pues siempre son costosas. Las nóminas son grandes, había mucha gente importante y pues bueno, los conductores ganaban muy bien. ¿Tú estabas en dónde específicamente y en qué área en ese 2010? Mira, yo estaba en Radio Centro AM, Radio Centro Calidad en tu Vida, y fui productora de Radio Centro pues desde 1985, Ajá. Entonces yo viví el cambio de la estación musical al formato hablado. Uh-huh. Y me quedo como productora de los programas en la estación. Fui la primera productora de la estación hablada también, y luego fueron llegando otros productores y empezamos a hacer una radio pues de más contenido y de servicio social. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo me aboco a hacer algunos programas de desarrollo humano y desafortunadamente pues sí, los costos del manejo de la operación de la estación pues sí, pues no eran los más convenientes para el grupo, entonces pues se propone, ¿verdad?, hacer recorte y pues tener un nuevo manejo, un nuevo concepto de producción en las estaciones en donde pues ya no tuvieran productores creativos, sino tuvieran como asistentes de producción. Uh-huh. Ajá, entonces pues toda esa etapa creativa y de conceptos y de responsabilidad y etc, pues pasó a la historia, yo pasé a la historia, salí y pues no era una decisión que me llegó. Sin embargo, bueno, pues se presentó y en el momento en que se presentó yo también tenía pues algunas necesidades personales y me vinculé con esas necesidades personales. Yo tenía y tengo una hija y dije, bueno, pues creo que
en la vida las cosas pasan para algo y entonces pues voy a dedicarme a esa parte personal que pues por el trabajo que amé muchísimo en Radio Centro, pues no le di tanto tiempo a mi hija. Entonces me dediqué a ser mamá, a disfrutar, a vivir esa parte que no había tenido y a vincularme con la audiencia desde la parte práctica. Y ya a pensar como audiencia y a conocer la radio como eso, como una radio escucha y empezar a valorar otros contenidos. Y con el tiempo, bueno, pues empecé a hacer algunas cosas de manera muy esporádica, pero ¿qué te puedo decir? Siempre en mi corazón quedó toda esa experiencia, todo ese trabajo, toda esa enseñanza de Grupo Radio Centro. Los proyectos que vinieron después no fueron tan importantes ni tan ilustrativos. Creo que lo que más me enseñó fue Grupo Radio Centro. Hice varias cosillas, pero sí, las recuerdo con cariño, pero creo que lo que más amé fue todo lo que descubrí, todo lo que hice en Grupo Radio Centro. ¿Algo que agregar, Sandra? Pues que me da mucho gusto platicar contigo. Yo te conozco profesionalmente desde hace mucho tiempo. Sé que eres un hombre inteligente, trabajador y amante de la radio y de la producción. Entonces me da mucho gusto poder coincidir contigo para hablar de algo que a los dos nos emociona y pues bueno, ha sido motivo de pasión durante muchos años. Te agradezco que me hayas invitado a platicar contigo y a conversar un poquito de lo que me gusta. Te ofrezco siempre de corazón mi mano amiga y pues eso, el hablar de una pasión que creo que compartimos. Muchas gracias. No, igualmente, Sandra, y gracias a ti por tu tiempo y por tus palabras. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, espero haber dejado algo de utilidad a su alcance.